hola también al mundo. Tengan todos muy buenas tardes. Bien, muchas gracias al padre Enrique Opazo por ese mensaje para este fin de semana, y queremos aterrizar nosotros también otra cosa. Se nos ha hablado mucho de desaceleración, que viene algo así como un monstruo con una nube negra y que son muchas señales complejas las que hay que analizar. Vamos a bajar esas cosas de la nube, las vamos a dejar aquí en la tierra para que las aterrice aquí usted, caballero. Alejandro Ursúa, economista de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias. A ver, partamos por algunas de las cosas que hemos conocido esta semana. Ya hace un ratito hablábamos, Ángeles, sobre el tema de lo inmobiliario, de las ventas que han bajado, pero que suben los precios de las casas y los departamentos. Es raro, ¿no? Sí. A ver, no es raro. Lo que pasa es que estamos, ¿no es cierto?, hoy día en un ciclo un ciclo, ¿no es cierto?, ojo, de desaceleración, que no es sinónimo que un ciclo recesivo. Estamos creciendo a ritmo de menor intensidad a la que esperábamos. De hecho, la expectativa de crecimiento nuevamente ya la bajamos a un 1.8, más o menos habla la gente 1.9 de crecimiento, pero seguimos creciendo, así que no hablamos de crisis, sino que hablamos de una desaceleración. ¿Y por qué? Y eso obviamente donde se ve fuertemente reflejado, principalmente en los productos de consumo duradero, ¿ya? Automóviles, transporte y las casas. Ellos, obviamente, las casas son, ¿no es cierto?, quizás el mayor compromiso que nosotros adquirimos como consumidores cuando damos este tipo de productos, pero la gente dice, bueno, ¿por qué están subiendo los precios si bien han bajado la venta? Principalmente, no deberíamos esperar un ofertón, que eso es lo que popularmente se entiende, si baja la venta, como para tratar en el fondo de que la gente compre más casas, que bajen los precios. Lo que pasa es que acá, bueno, eso sería, ¿no es cierto?, bajo un sentido pario de normalidad de mercado. Lo que tenemos hoy día se debe, y lo que obedece un incremento principalmente de los salarios, perdón, de los valores de las viviendas, pasa principalmente por un problema de escasez. Ya en Santiago principalmente, donde se generan principalmente los mayores incrementales de precio, es que tenemos pocos lugares en los cuales tenemos que de alguna manera seguir construyendo. O sea, de alguna manera se han ralentizado los proyectos, en muchas comunas se están también empezando a coartar las posibilidades de construcción en altura. Entonces, obviamente, eso hace que el valor del metro cuadrado de tierra sea más caro. O sea, que a la inmobiliaria igual le sale más caro comprar el paño donde van a construir. Exactamente. No es que me esté metiendo el dedo en el ojo. No, si este pedazo es caro y en realidad no lo es. Exactamente, hoy día está siendo más caro, ¿no es cierto? Y piensa que cuando somos un edificio de 20 pisos se prorratea, o sea, podemos, ¿no es cierto?, el valor del metro cuadrado de terreno, al hacer mayor cantidad de pisos, obviamente hace que sea cada vez más barato, que pueda sacar una mayor, ¿no es cierto?, una mayor rentabilidad al terreno. Al bajar eso, ¿no es cierto?, al tener mayor escasez de lugares en los cuales construir, hace, ¿no es cierto?, que en forma natural también los precios tiendan, ¿no es cierto?, a subir. Y tenemos un efecto paralelo, ¿no es cierto?, este efecto de la desaceleración, este efecto que hemos tenido una gran incertidumbre económica con respecto a la reforma, con respecto ¿no es cierto?, a la que la economía emergente en general nos hemos visto un poco afectada por el crecimiento no tan bueno en cuanto a cifras de China. Eso hace también que baje el cobre, y todos estos elementos, ¿no es cierto?, han hecho que la gente también esté un poquito más reticente, esté un poco más cauta con respecto, y está bien estar así, ¿no? Porque alguien en casa puede decir, ya, pero ya que están aterrizando el tema, ¿cómo me afecta a mí? Pues en mi bolsillo. Ayer nos decían, por ejemplo, que así como las empresas se declaran en quiebra, también las personas se van a poder declarar en quiebra. Entonces, yo como persona, en este momento de desaceleración, que es una palabra grande, ¿qué tengo que hacer? ¿Guardar la platita? ¿Gastar poco? Principalmente lo que tenemos que hacer en un escenario de desaceleración es ser cautos con respecto al consumo, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que, al igual que una empresa, nosotros como personas naturales, como familias, si lo queremos ver también, tenemos un sueldo que son, ¿no es cierto?, mensuales, y que tenemos dos ingresos. Yeah. Y lo que tenemos que hacer es que ojalá los egresos, o sea, nuestros gastos, sean inferiores a los niveles de ingresos. Si no significa que estamos sobreendeudando, que estamos llegando a niveles de poca sanidad de la forma de manejar las finanzas. Entonces, el llamado siempre, tanto en épocas de bonanza como en épocas, ¿no es cierto?, recesivas, ser muy cautos con respecto al consumo y tener un consumo responsable. ¿En qué me afecta? Me afecta hoy día, en un momento determinado, por ejemplo, si tengo un par de deudas, es una buena instancia. Hoy día, como tenemos tasas bajas de interés, principalmente de corto plazo, tenemos una buena instancia, por ejemplo, para tomar un crédito de consumo. Y ¿sabes qué más? Todas las créditos que tengo en las casas comerciales, juntemos todas las deudas, que son súper caros en general estos instrumentos de crédito, juntar todas las deudas en un solo gran crédito, en el cual voy a pagar solamente un seguro de gravamen, solamente un seguro de desempleo, y obviamente lo lógico sería, cuando tengo esos créditos, cortar las tarjetas para evitar las tentaciones, y poderme ordenar. Por ejemplo, cortarlas literalmente, uno de repente agarra la tijera y las corta. No, literalmente cortarlas, ¿no es cierto? Sí. O inclusive ir y cerrarlas, porque obviamente hay que recordar a la gente que cada cuenta, cada crédito que nosotros tengamos preaprobado, ya sean tarjetas, ya sean, ¿no es cierto?, en casas comerciales, también hay un crédito que viene asociado también a un riesgo, y ese riesgo también
también involucra seguro y costos de administración que hacen que nos vayamos sin darnos cuenta encareciendo muchas veces los costos de vida. Entonces, principalmente el llamado siempre es a tratar de tener un nivel de gastos que sea bastante acorde a nuestra realidad, no ir más allá. La gracia es la de que las personas que le va a permitir a las entidades financieras prestarle plata a lo que verdaderamente pueden pagar, porque yo me voy a poder declarar en quiebra, entonces también va a haber un elemento que va a ser bastante más ordenado. Antes, ¿no es cierto?, lo que hacían las casas comerciales, te entregaban dinero, ¿no es cierto?, o las casas comerciales o la financiera, a todo evento, y después obviamente tú tenías que muchas veces caía en quiebra o tenías que reponer, ¿no es cierto?, responder con tus bienes esta instancia. Entonces hoy día significa que de alguna manera el mercado se va a regular de una forma más natural y le va a prestar dinero efectivamente a las empresas, a las personas que sí tienen una capacidad de crédito, y eso sería un factor también que es bien importante de poder indagar dentro de este escenario. Mira. Sí, oye Alejandro, ¿cuáles son los otros sectores que se ven más afectados en un tiempo como hoy? Estábamos hablando de la construcción eventualmente podría verse perjudicada. ¿Cuáles son los otros sectores? A ver, principalmente cuando estamos en un ciclo de desaceleración económica, los primeros indicadores que, por ejemplo, yo me fijo siempre en la venta de camiones, de los vehículos de carga, que de alguna manera hace la proyección de cómo va a venir, o sea, como que se adelanta un semestre y medio, ¿no es cierto?, de cómo va a ser el comportamiento futuro. Otro tema muy común con respecto a la desaceleración, que es ¿no es cierto?, hablamos que son mercados sumamente cíclicos, o sea que cuando están andando bien la economía son muy bollantes. El caso, por ejemplo, de automóviles, la compra mayorista y la compra minorista, que han sido algunos de los tres rubros que se han visto fuertemente afectados, y también en este caso por problemas del escenario internacional, de la recuperación, de la lenta recuperación de la economía china, es también, ¿no es cierto?, el cobre, y ¿no es cierto?, que es nuestro principal ingreso al erario nacional, que se traduce lamentablemente en mayores niveles de ingreso hacia la minería, y eso ha hecho también que se vayan coartando algunos proyectos mineros. Te voy a hacer una pregunta bien, a ver, ¿cómo decirlo? Puede sonar muy ignorante, pero es dentro de la ignorancia de la economía. ¿Qué pasa con el barrio Patronato, Ponte tú, que es un emblemático? Cerraron 30 locales y ha sido el peor año para ellos. Y por una parte salen los economistas, como tú y como muchos otros especialistas, que dicen, guardemos la plata. Y ellos dicen, no nos están comprando nada, están despidiendo gente, y al final la bola es cada vez más grande, esta bola de nieve. Entonces, ¿no sería un poco contraproducente dar esa señal? Porque en el fondo estamos frenando el resto, el comercio, por ejemplo. A ver, es una muy buena pregunta. En general, ¿no es cierto?, cuando hablamos de economía y hablamos de las crisis, muchas veces hablamos también de profecía autocumplida. Lo que dices tú, yo te puedo decir, oye, vamos a comer, no, pues la verdad que como está mal la cosa, mejor guardemos, claro, señora, y comamos acá en la casa, y eso significa que la gente que tiene un restaurante va a tener que, ¿no es cierto?, prescindir de garzones o de cocineros, y finalmente tener que terminar achicando, ¿no es cierto?, el local. Y de alguna manera se empieza, ¿no es cierto?, a haber una crisis en el rubro gastronómico, y empieza esta profecía, se empieza a autocumplir. Lo que hablamos nosotros, y por eso partimos hablando que en Chile no hay recesión, sino que hay una desaceleración que es muy distinta. Recesión es cuando efectivamente la economía se está achicando en este momento, lo que significa es que no estamos creciendo en los ritmos que nosotros esperábamos, ¿no es cierto? Y obviamente ha tenido tanta repercusión porque estamos hablando también de reformas tributarias, estamos hablando un poco de los cambios de las reglas del juego con las cuales nos vamos a mover en términos positivos. Como decimos comúnmente, está lenta la cosa. Está lenta la cosa, y está lenta la cosa también con mucha contaminación, con mucho ruido en este elemento de que yo no sé cuáles son los valores futuros, no sé cuánto voy a pagar de impuestos, qué va a pasar con las contribuciones, qué va a pasar con impuestos de primera categoría. Entonces eso de alguna manera frena la inversión, y eso obviamente ha pegado a nuestros valores. Alejandro, pero mira, ahí vemos imágenes del barrio Patronato de ayer con cortinas abajo, un día jueves en donde uno iba cualquier día de la semana, excepto el domingo que estaba cerrado, y estaba lleno, absolutamente lleno. ¿Esas imágenes se podrían replicar a tu juicio, o de acuerdo a la experiencia que tú tienes, se podrían replicar esas imágenes en el resto? Lógico, o sea, si nosotros no somos responsables, y un poco lo que hablábamos con Carlos, el hecho acá, la gente no le estamos diciendo que no gaste, sino que le estamos diciendo que lo haga, ¿no es cierto?, en forma responsable, que no vaya más allá de su nivel de endeudamiento, porque obviamente ahí estamos haciendo, ¿no es cierto?, que el televisor que nos compramos, en vez de pasar películas, en vez de pasar comedias, solamente pase películas de terror, que haya tensión, ¿no es cierto?, que hay problemas de salud posteriormente, y que estemos muy inestables en términos a los puestos de trabajo, etcétera. Lo que hicimos es que la gente consuma, tenemos hoy día, pero que los consuma de una forma coherente, de una forma ordenada, responsable, y que gaste en función de lo que tiene. Es un poquitito lo que buscamos con este elemento, y lo que también va a traer consigo la deuda consolidada. Pero en forma paralela, obviamente, cuando hay ciclo recesivo, lo que empieza de alguna manera el mercado a regularse en forma natural, y los que son de alguna manera malos actores o actores que están de alguna manera muy comprometidos en términos financieros,
se empiezan a cerrar. También, ¿no es cierto? Tú puedes ver en algunos lugares como también algunas automotoras, que son uno de los principales íconos de estos ciclos. Ya cuando están mostrando señales están mostrando derretimiento. Se han cerrado algunas automotoras porque son, ¿no es cierto?, las principales o los focos más sensibles con respecto a estos ciclos de desaceleración. Y lo vemos reflejado también, ¿no es cierto?, en los niveles de venta. Por otro lado, tenemos un escenario en donde el dólar ha tenido un incremento muy fuerte durante el último año. Estamos llegando, no hay que olvidar que hace el día 16 de septiembre llegamos a un precio histórico del dólar que no se veía hace 4 años atrás, con un 20% de incremento en menos de 12 meses. Significa que la gente también se nos ralentizó el proceso. Entonces, obviamente, ahí tenemos ya que estás hablando de dólar, de billetes y otras cosas, bueno, te agradecemos que nos hayas acompañado. Fue súper ilustrativo lo que nos contaste. Gracias a usted. Pero que te quedes con nosotros antes de irte, porque vamos a hablar sobre los cajeros automáticos y las acciones que están pidiendo para poder evitar